Hola, mi nombre es María Alejandra Chavarría Arcila y soy docente de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas del programa de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sigue conectado a Vive UPB, Vive OpenU. Vamos a estar en el reto del programa de pregrado en Derecho. Para ello, vamos a abordar una de las cuestiones fundamentales en esta materia, que tiene que ver justamente con un concepto que al parecer es muy claro para todos, pero en realidad no lo es, y es el concepto de autor. ¿Quién es un autor? Más bien, ¿qué se puede considerar un autor? Porque si bien tenemos una definición en la norma, hay unos casos que se han empezado a presentar con los desarrollos tecnológicos que han empezado a confrontar nuestra comprensión de este concepto. Y para que podamos entender en qué consiste el reto y también reflexionemos sobre este concepto de autor, vamos a contar algunas historias. La primera historia tiene lugar en Indonesia. Vamos a ubicarnos en una reserva natural en la cual habitan unos animalitos muy particulares que son unos macacos, unos monos que son bastante esquivos, son bastante tímidos y por esa razón no se había podido lograr una buena fotografía de estos animales. Un fotógrafo se animó a asumir ese reto, se fue a vivir a la jungla, se fue para esta reserva de Indonesia para poder captar una buena fotografía de estos monos. Luego de pasar varios días en la selva, se dio cuenta que en efecto eran sumamente esquivos y él mismo no iba a ser capaz de tomar esa fotografía. Por esa razón, lo que hizo fue instalar el set, poner la iluminación, poner las cámaras, dejar todo preparado y se fue. Cuando los macacos se dieron cuenta que él no estaba, se empezaron a acercar a los equipos y empezaron a jugar con ellos. Empezaron a tomarse instintivamente fotografías, empezaron a jugar con las cámaras, empezaron a jugar con la iluminación y cuando se cansaron de jugar, se fueron. ¿Qué sucedió después? El fotógrafo empezó a revisar los registros fotográficos. Como muy bien se imaginarán ustedes, la mayoría eran bastante malos, pero encontró entre esos registros un selfie perfecto de un macaco. Si ustedes buscan en Google o en cualquier navegador selfie macaco o selfie mono, les va a aparecer en primer plano. Quisiéramos todos tener la capacidad de tener una selfie como la que se tomó ese mono. Así que este fotógrafo inició un modelo de negocio creativo y empezó a comercializar esa fotografía con esta historia tan particular que les cuento, y la conocemos porque él mismo la contó. Empezó a estructurar ese modelo de negocio en Internet. Básicamente, ¿en qué consistía este modelo? Quien utilizara la foto, sin tener la autorización previa y expresa de este fotógrafo, recibía una cartica muy comedida de su parte en la que decía: esta fotografía es una obra protegida por derechos de autor, por favor póngase en contacto conmigo para ayudarle la autorización. Y así empezó a ganar mucho dinero porque cobraba para poder obtener esas autorizaciones, hasta que la fotografía fue publicada por Wikimedia. Cuando apareció en Wikimedia, el fotógrafo hizo lo que siempre hacía, les envió una cartica comedida diciéndoles que se pusieran en contacto con él para obtener la autorización previa y expresa. ¡Oh, sorpresa! Porque la respuesta de Wikimedia fue no. Ni nos contactamos, ni le pagamos, ni bajamos la fotografía. ¿Por qué razón? Y aquí viene el reto. Hay una norma en el sistema de derecho de autor internacional que establece que un autor es una persona física, natural, de carne y hueso como todos nosotros, que realiza una creación intelectual, que hace un aporte creativo, que después de un proceso de creación, después de hacer ese aporte desde su propia creatividad, produce una creación intelectual que en este caso es una obra fotográfica. Por esa razón, Wikimedia dijo, simplemente leamos la norma: persona física, persona natural. Usted mismo, querido fotógrafo, nos contó que quien tomó la fotografía fue el macaco. El macaco no es una persona natural y por esa razón no es autor, no tiene derechos de autor, la fotografía no es propietaria y cualquiera la puede utilizar. Esta discusión, que se llevó muchos años en los estrados judiciales, generó un sinnúmero de reacciones porque luego se aunaron a este debate los animalistas, diciendo que ese macaco, que no era cualquiera, sino que se llamaba Naruto, tenía derecho sobre esa fotografía. Al final de todo este proceso, lo que dijeron los tribunales fue que, en efecto, teníamos una norma muy clara que decía que el autor es una persona física, una persona natural, y en esa medida ni Naruto el macaco, ni tampoco el fotógrafo, porque no había hecho el aporte creativo, podían considerarse autores. Esta primera historia nos muestra entonces, en principio, qué entendemos por autor. Segunda historia. Hace unos años hubo un proyecto bien interesante que también conmocionó al mundo entero, sobre todo al arte, porque se hizo una subasta
de una obra de arte, porque en realidad no sabemos si lo es, que no tenía intervención humana. En un proyecto que se llamó El Nuevo Rembrandt, en inglés The Next Rembrandt, ahí hubo una traducción un poquito extraña, por inteligencia artificial desarrollaron un algoritmo que aprendió a pintar como Rembrandt, identificó estadísticamente cuál era el método de Rembrandt para pintar y pintó, si es que eso es pintar, una cosa que es una obra aparentemente como si Rembrandt la hubiera pintado. Entonces, utilizando una tecnología distinta, que es la impresión 3D, imprimieron en 3 dimensiones esa obra y si ustedes la observan, busquen también en Google o en cualquier navegador el próximo Rembrandt o The Next Rembrandt, ahí lo van a encontrar. Parece una pintura al óleo, pero en realidad no tiene intervención humana. Esta nueva circunstancia generó de nuevo el debate. Si Naruto no es autor, entonces ¿será que un algoritmo de inteligencia artificial sí lo es? Y les quiero contar que el mundo está dividido. Algunos sostienen que sí, que deberíamos crear un nuevo derecho de autor que entienda que las máquinas, sobre todo cuando tienen inteligencia artificial, pueden ser consideradas autores, pueden ser sujetos de derecho y pueden tener propiedad intelectual. Vienen preguntas importantes. ¿Y cómo la van a ejercer? ¿Una máquina cómo va a demandar? Una segunda postura dice, no, en realidad el autor no es el algoritmo, es el ingeniero o la persona física que está detrás y lo desarrolló. ¿Cuáles son los reparos a esta segunda postura? Quien hace el aporte creativo no es quien desarrolla el algoritmo, por eso es inteligencia artificial. Con Machine Learning, la máquina aprende y produce algo para lo que no fue explícitamente programada. Entonces se ha dicho, si Naruto fue un instrumento para tomar la fotografía, pues lo mismo pasaría en este caso. El desarrollador del algoritmo es el instrumento, algo así como el lápiz para dibujar o el pincel para pintar. Y la tercera postura dice, no hay derechos, todo es libre, acojámonos a lo que ya dijeron en decisiones como la de Naruto, no hay propiedad intelectual, ninguno es autor y tenemos una creación libre que cualquiera puede utilizar de manera libre y sin pagar. Así que tenemos la discusión vigente y lo que queremos saber es qué piensan ustedes. ¿En qué consiste el reto? Vamos a grabar un video de máximo 1 minuto en el cual van a responder 2 preguntas. Primera pregunta, ¿quién o qué es un autor? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acogen a esa definición de la norma o creen que el autor es algo distinto? Segunda pregunta, ¿la inteligencia artificial debería ser considerada autor? ¿Ustedes qué consideran y por qué? Por favor, van entonces a subir ese video como historia a Instagram y por favor van a vincular con @UPB a la página de la universidad con el hashtag #ViveUPB. Suban la captura del video al micrositio para poder evidenciar que en efecto lo etiquetaron e hicieron todo el procedimiento correctamente y van a poder obtener la recompensa. Bienvenidos a la UPB.